Decíamos que el título es El cristiano y la congruencia, y que congruencia es coherencia, relación lógica, conexión, relación o unión de unas cosas con otras, una actitud lógica y consecuente con los principios que se profesan. El cristiano congruente debe de tener una relación lógica, una conexión, una relación o unión de lo que cree y lo que hace. Debe tener una actitud lógica y consecuente con los principios bíblicos. Amén. Bien, para desarrollar el tema, nuestro máximo ejemplo en este campo de la congruencia o coherencia es Jesucristo. Nosotros estamos en el capítulo 6 de Lucas. Amén. Ok, acompáñenme hasta el verso 27, por favor. Lucas capítulo 6, versos 27 y 28. Esto lo enseñó Jesús. Dice: pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Y si usted me acompaña a Lucas capítulo 23, ahí mismo, en ese mismo evangelio, Lucas capítulo 23, los versos 33 y 34, dicen así. Este episodio es cuando ya Jesús está llegando al lugar para ser crucificado. Dice el 33, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Leíamos en Lucas capítulo 6, que Él nos dice que oremos por los que os persiguen, por los que os maldicen, por nuestros enemigos. Y Él en la cruz del Calvario, siendo crucificado, siendo inocente, lo hizo, demostrándonos a nosotros tener congruencia de lo que Él enseñó con lo que Él hizo. Amén. Ahora, ¿qué fue lo que Jesús enseñó? Acompáñeme a Juan 8:28. Juan 8:28. Juan 8:28 dice: les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Eso también lo encontramos en Juan 14:24. No lo vamos a leer, pero si usted quiere lo anota, lo puede ver después. En el contexto, Jesús viene hablando que lo que Él hace es lo que ha recibido del Padre, que lo que Él enseña es lo que el Padre le dijo, que Él no hace nada por su propia cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, lo que el Padre le dice, eso hace. Amén. Ahora, la palabra que estamos desarrollando nosotros en esta mañana es la misma. Es la misma palabra. La misma palabra que enseñó Jesús y que viene del Padre. Por lo tanto, debemos actuar igual a Él. Esperaba un amén, por lo menos. Gracias, hermana. Y no decir que somos cristianos y nuestras acciones o palabras o dudas hacen que otros
en vez de acercarse a Dios, más bien se alejen de nosotros. Decimos que somos cristianos, pero escuchamos una palabra como esta y ni siquiera decimos amén. Si no decimos amén acá, ¿cómo vamos a predicar allá afuera? ¿Qué están viendo en usted y en mí? Si aquí donde somos de los mismos nos da miedo y vergüenza decir amén, afuera en la calle, con los compañeros de trabajo, con los hermanos, con la familia, con esos que no nos quieren, con esos que nos hacen la guerra, ¿qué hablamos con ellos, hermanos? Y después decimos, Dios, quiero que me bendigas, Dios, quiero que me des, Dios, quiero que hagas. Ahí sí, y no somos congruentes, porque decimos una cosa y hacemos otra. No funciona así, hermanos. No funciona así. Así no es. Hemos oído algo como, para ser cristiano como fulano o sutano, mejor me quedo como estoy. ¿Alguien ha oído eso? Levánteme la mano. ¿Quién ha oído eso? 5, 6, 7 personas. ¿Y será que alguien ha dicho, para ser cristiano como William, mejor me quedo así? Para ser cristiano como María o como Isabel, para ser cristiano como Marvin, ponga su nombre. Para ser cristiano como esa persona, mejor me quedo así. ¿Será que alguien lo ha dicho de usted? ¿Será que alguien lo ha dicho de mí? Tengamos cuidado, hermanos, porque entonces no somos ni cristianos, ni hijos de Dios, ni luz en las tinieblas, ni absolutamente nada. Somos uno más del montón, uno más de la multitud, uno más que necesita nacer de nuevo, uno más que necesita darse cuenta realmente qué es ser cristiano. No es un título, no es ahí que yo soy cristiano porque voy a la iglesia. Hágame una carta, pastor, para no recibir religión en el colegio o en la escuela. Diga que soy cristiano, soy cristiana. Y resulta que sus cosas que hace en el colegio son iguales o peor que los del mundo. Hasta vergüenza, dice Pablo, en una da hablar de las cosas que ellos hacen. ¿Y cómo es que nosotros decimos llevar ese título y actuamos de una manera diferente? Esto es de suma importancia para mí y para usted. Si profesamos ser cristianos, debemos ser congruentes con lo que esto significa. En el Sermón del Monte, en los capítulos 5, 6 y 7, si quiere va por ahí mientras tanto, y se queda en el capítulo 7. En el Sermón del Monte Jesús empieza enseñando a varias cosas. El resumen de los mandamientos de Dios, ¿cuáles son? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu cuerpo y con todo tu ser. Y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el grande mandamiento, ¿no? Y el segundo es semejante, dice la palabra. Luego Jesús empieza a enseñarnos ahí en el Sermón del Monte a reconocer nuestra necesidad de Dios y no creernos sabios en nuestra propia prudencia, a llorar con los que lloran, a ser mansos, a tener hambre y sed de justicia, a ser misericordiosos, limpios de corazón, pacificadores, sentirnos dichosos por ser perseguidos, por predicar el evangelio de Jesucristo, a ser sal de la tierra, luz del mundo, a controlar el enojo, a evitar el adulterio, el divorcio, a cumplir con lo que prometemos, a amar a los enemigos, a ofrendar, a orar, a ayunar en privado, no hacer tesoros en la tierra, guardar nuestro ojo, oído, gusto, olfato y tacto, no poner nuestro corazón en las riquezas de este mundo, no tener ansiedad ni andar afanados por lo material. Y llegamos al capítulo 7. Y llegamos al capítulo 7 de Mateo, y en el capítulo 7 de Mateo leemos así, 7 del 1 al 5, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados,
Y esa frase la usamos muchas veces para tapar lo que andamos haciendo mal. No juzguéis para que no seáis juzgados. No me diga a mí nada. No. Vamos a ver qué es lo que dice. Porque si nos quedamos solo en esa parte, sí es cierto, dice no juzguéis para que no seáis juzgados, ¿cierto? Pero vamos a ver qué sigue en el contexto para no crear un pretexto. Dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. O sea, de acuerdo a como yo juzgo a mi hermano, a como yo lo juzgo a usted, yo seré juzgado. Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Saca primero la viga de tu propio ojo. Y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No me dice que no saque la paja del ojo de mi hermano. Me dice que primero saque la viga que hay en mí. Entonces, debo ser honesto. Debemos ser honestos. Debemos ser honestos con nosotros mismos y poner esto en práctica para ser cristianos congruentes. No me congrego. Y le llamo la atención a hermanos porque tienen semanas de no venir. ¿Con qué autoridad le voy a decir yo a alguien que hermano, pero ¿por qué usted no viene a la iglesia? Y yo tengo 3, 4, 5 domingos de no venir. Vengo uno y me desaparezco otros 3. Y llego otro domingo y ese domingo que llego regaño a un montón de gente porque no los vi, pero el que no venía era yo. No. Primero empiece a venir, congréguese, sea fiel. Y después, cuando usted tenga los 52 domingos del año y usted ve que una persona andaba viendo al fútbol, me invitó el cuñado. La otra semana de los compañeros me invitaron a un paseo. El otro día fue el cumpleaños de la suegra. Y cuánta cosa deja de congregarse por cualquier cosa. Yo le llamo la atención y digo, venga acá, mi hermanito, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que usted esté haciendo eso? Pero yo me congrego todos los domingos, me congrego todos los jueves. Entonces yo no tengo una viga, porque yo me estoy congregando. Le exijo a la congregación que cante, que levante las manos en los tiempos de alabanza. Pero resulta que cuando yo estoy ahí sentado, disculpen, ¿cómo hace el pastor? No sé, no me acuerdo ni la cara que él pone, pero y venimos a alabar a Dios. Entonces, cuando yo vengo y le digo a usted, hermano, levante su mano. ¿Cómo es posible que usted quiere pertenecer al ministerio de la alabanza o que usted está en algún ministerio? Cristo es mi Señor. No me da temor declararle al mundo entero de su gran poder, en mi vida permitir que Él se deje ver. Y entonces, ¿cuál Cristo es el Señor? ¿Cuál Señor? No podemos cantar o no queremos. Hermanos, dura es esta palabra. Le dijeron, ¿quién la puede recibir? Juan 6, ¿quién la puede recibir?
Y dice en ese capítulo 6, que es bien largo de Juan, que muchos se fueron. Y Jesús se volvió y le dijo a los discípulos: ¿ustedes también quieren irse? Y se vuelve Pedro y dice: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero muchos se fueron. Y de aquí muchos se han ido. Y yo no sé si de los pocos que habemos hoy, algunos se van a ir. Porque es dura la palabra. Porque es de hacer algo para demostrar, para que nos demos cuenta de realmente quiénes somos, si somos congruentes, si somos coherentes entre lo que creemos y lo que actuamos, lo que hablamos, lo que decimos. Hermano, ¿cómo es posible que usted no diezme? ¡Qué bárbaro! Yo nunca lo veo a usted pasar. Y el hermano dice: ¿y usted tampoco? Da risa, pero es en serio. Es en serio. No, primero empieza a diezmar usted y después le llama la atención a él. La palabra. Empiece usted a hacer las cosas y entonces ya después usted no tiene viga y usted le puede empezar a decir al hermano: hermano, diezme, hermano, congréguese, hermano, cante, levántese. Tenemos un Dios vivo, un Dios de júbilo, un Dios de gozo, un Dios tremendo. Dios es un Dios fiestero. 7 fiestas al pueblo de Israel les mandó en el Antiguo Testamento. Y dice la palabra de Dios que hay fiesta en el cielo cada vez que un pecador se arrepiente. Dios es un Dios de júbilo, de gozo, de alegría. Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Pero resulta, si se lo va a dar, déselo a fuerte al Señor. Pero resulta que pareciera que los que estamos muertos somos nosotros. En el capítulo 7 de Juan, en el verso 24, no dice que no juzgue. Ahí es donde dice que juzgue con justo juicio, con un juicio justo. Ahora, tengamos mucho cuidado, porque ¿qué tal como nosotros juzgamos, seremos juzgados? Entonces, si yo le digo a usted: hermano, levante sus manos, cantemos, alabemos al Señor, seamos gozosos, alegrémonos en el Señor, tengamos ánimo, y ustedes me ven a mí que yo todo el tiempo ando triste, aburrido, me cuesta que se pinte una cara en mi rostro, me dicen algo y solo quejas, nunca doy una palabra de bendición a alguien o de ánimo. Y entonces, William, tenga cuidado, porque Dios a usted lo va a juzgar con la misma medida con que usted está midiendo a sus hermanos. Recuerdo una vez, hace mucho tiempo, en un lugar, cuando éramos muchos en ese lugar, había gente que iba al frente a orar y se arrodillaban en el altar antes de iniciar el culto. Y en una ocasión había gente al frente orando. Yo estaba sentado en una silla, orando, leyendo la palabra de Dios, y recuerdo gente haciendo bulla y escándalo. Y fui y le llamé la atención que respetaran el templo de Dios, y me juzgaron. Y hasta me llamaron la atención a mí. Humildemente recibí la exhortación y no dije nada. Tiempo después,
gente que no había respetado el templo de Dios, no respetó el templo de su cuerpo. Y como no respetó el templo físico de Dios, tampoco respetó el templo físico de su cuerpo y cometió pecado. Y las consecuencias fueron fuertes. Con Dios no es jugando, hermanos. Con Dios no es jugando. En el verso 5 del capítulo 7 de Mateo, Mateo 7, capítulo 5, dice: hipócrita. Y si usted lo ve, está entre signos de admiración, perdón. Ese hipócrita se lee así, no se lee hipócrita. No, se lee hipócrita. Y esa palabra hipócrita la está diciendo nada más y nada menos que Jesús. Porque yo, teniendo una viga en mi propio ojo, ando regañando y exhortando al resto de la gente. En eso es en lo que nos convertimos cuando no hemos entendido. Gálatas 6, del 1 al 5, en la traducción lenguaje actual se lee de esta manera: hermanos, ustedes son guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Por lo tanto, si descubren que alguien ha pecado, deben corregirlo con buenas palabras. Pero tengan cuidado de no ser tentados a hacer lo malo. Verso 2. Cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo. Si alguien se cree importante, cuando en realidad no lo es, se está engañando a sí mismo. Cada uno debe examinar su propia conducta. Esto es individual, hermano. Yo cuando preparaba esto examinaba la mía y la examinaba y la examinaba y la examinaba y la sigo examinando. Y la seguiré examinando todos los días hasta que Él venga. Todos los días hasta que Él venga o me lleve. Si es buena, dice, si la conducta del tal es buena, podrá sentirse satisfecho de sus acciones, pero no debe compararse con los demás. Cada uno es responsable ante Dios de su propia conducta. Cada uno. Recordemos, debemos ser congruentes con nuestros actos. Ahora, esto es para todos. Esto es para todos. Hermano, usted está de ese lado hoy. Pero bien podría estar predicando esta palabra a otra persona y yo estar ahí. Que de hecho eso fue lo que me pasó. Esto lo enseña Jesús. Esto lo enseña el apóstol Pablo. Lo enseña Santiago, lo que le voy a decir, lo enseña Santiago. Entonces, ya yo pasé por eso también. Es para todos. Los que enseñamos acá, cuando digo acá es en el púlpito, sea la iglesia que sea, ya sea en este lugar o en cualquier otro lugar, debemos de tener muchísimo cuidado. Muchísimo cuidado. Cabe destacar que este no es un lugar para venir a lucirse o pastor, deme un chance ahí. Esto no es dejar un chance. El pastor no puede subir aquí. Y lo digo con humildad, no porque el que esté hoy sea yo, a cualquiera. No se puede subir a cualquiera. Porque es de mucho cuidado lo que se enseña.
¿Por qué hoy mucha gente anda detrás del dinero? Porque hay un montón de gente detrás de un púlpito diciendo que el Hijo de Dios tiene que ser rico, millonario y exitoso. Y ahí anda la gente rica, millonaria y exitosa. Pero su nombre no está inscrito en el libro de la vida. Ahí anda mucha gente con carro, con dinero y con casa, pero su nombre no está inscrito en el libro de la vida. Yo no sé si usted tiene casa, carro y dinero, ni tampoco sé si su nombre está inscrito en el libro de la vida. Eso es una buena pregunta que nos debemos hacer. Yo lo sé de mí. Yo lo sé de mí. Usted debe de saberlo de usted. Y no se ponga a pensar, ¿será que mi esposa, mi hijo? Eso le corresponde a ella. A mis hijos yo les enseño, pero les corresponde a ellos. Una de las cosas que debemos de tener cuidado es de ser congruentes entre lo que enseñamos, predicamos o vivimos en la casa, en la iglesia, en el trabajo, en las relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. En cualquier lugar donde estemos, muchas veces nosotros enseñamos sin abrir la boca. La gente, cuando nos paramos acá, ya sea dirigir la alabanza, dar una enseñanza, a lo que sea, la gente está aquí viendo a ver en qué momento hace algo para caerle encima. Son artimañas de Satanás y de gente también que son iglesia o que vienen a la iglesia y no son congruentes porque lo que vienen es a criticar. Cuando preparamos una enseñanza, primero somos confrontados nosotros mismos. Y si no estoy cumpliendo con congregarme, por ejemplo, yo no voy a predicar ni enseñar a los hermanos a ser fieles a las reuniones de la congregación. Porque ¿cómo le voy a pedir? Yo sé que es que se congregue y la última vez que usted me vio a mí fue hace 6 meses. ¿Cómo le voy a pedir? Yo sé que diezme y usted nunca me ve a mí poner un sobre en la ofrenda. ¿Cómo me va a pedir a usted a mí que levante? ¿Cómo le voy a pedir yo a usted que levante las manos en la alabanza y yo no la levanto? No alabo, no canto. No, ¿verdad? Es decir, no, primero hágalo usted para que me lo enseñe a mí. Acompáñeme a Santiago. Santiago, capítulo 3. Santiago, capítulo 3. Santiago está allá al final, antes de las cartas de Pedro. Santiago, capítulo 3, verso 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Los que enseñamos acá, o los que enseñamos Biblia en cualquier lugar donde la enseñemos, si no enseñamos bien, si no enseñamos correctamente, recibiremos mayor condenación. Por lo tanto, tenemos que tener un cuidado. Así es que si se está sintiendo mal, imagínese cómo me estoy sintiendo yo. Porque el que nos va a juzgar a usted y a mí es el mismo. Y yo estoy consciente de que si estoy enseñando, Él me va a juzgar a mí más fuerte. Entonces, escojo la parte de ser congruente de lo que hago, lo que digo, lo que actúo, lo que pienso, que sea de acuerdo a lo que creo. ¿Y qué creo? Que Jesucristo
es mi Señor. ¿Qué creo? Lo que empezamos diciendo al principio, los que llegaron temprano, ¿se acuerdan que leímos en Levítico? Sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus decretos. Todo eso está aquí. No mientan, no roben, no vuelva a ver a la mujer con ojos de lujuria, no se enoje contra su hermano, no levante la voz, no se enoje, no grite, trabaje honestamente. Si padece, que sea por causa de Cristo y no como malhechor o maleante, dice una de las cartas de Pedro. Si te persiguen, que sea por predicar a Jesucristo y no porque se metió al supermercado y sacó algo sin pagarlo. Entonces tengo que ser consecuente con eso. ¿Pero cómo sé eso? Cuando me someto a la palabra de Dios en tiempos de oración, en tiempos de lectura, en tiempos de meditación, los jueves, en los tiempos de enseñanza. Pero ¿cómo voy a saber yo qué hacer en un momento dado si no me sé la palabra de Dios, para que en ese momento dado saber qué responder? Jesús fue tentado por Satanás en el desierto. Y 3 veces le dijo Jesús: escrito está, Satanás. Nosotros podemos responder exactamente igual o saber qué hacer porque lo hemos leído, porque lo hemos visto, porque lo hemos atesorado, porque lo hemos metido en nuestro ser interior, porque lo hemos comido, porque nos hemos alimentado de la palabra, porque la palabra nos lava, porque la palabra nos purifica. Pero no meto palabra, no meto esto, lo que meto es cualquier cosa, y después va a venir cualquier cosa a salir, y cualquier cosa no funciona. ¿Quiénes han oído hablar de Mahatma Gandhi? ¿O oyeron hablar de él? Ese señor era un activista político, abogado de profesión, que luchó fuertemente por la independencia del país de la India. India es el segundo país con más población a nivel mundial, detrás únicamente de China. Actualmente tiene más de 1.000 millones, 1.100 millones de habitantes. Y esas personas creen en más de 300.000 dioses. Eran un país que estaba bajo el yugo de Inglaterra. Y este hombre, Mahatma Gandhi, un humilde hombre, luchó y luchó y luchó hasta que independizó a la India de Inglaterra. Sumamente famoso. Una vez una señora, porque él era muy sabio, le dice: Mahatma o Gandhi, es que vieras que le traigo a mi hijo, porque le digo y le digo y le digo y le digo y no deja de comer confites. Todo el tiempo pasa comiendo confites y confites y confites. Y yo quiero que por favor usted me le diga algo para que él deje de comer confites. Y Mahatma Gandhi se le queda viendo al niño, se le queda viendo a la mamá y le dice: tráigamelo dentro de un mes. ¿Dentro de un mes? Sí. Está bien. La señora se va y dentro de un mes llega con el niño, tienen la cita y Mahatma Gandhi le da algunos consejos al niño acerca de los confites que pican los dientes y pues todo lo que ustedes saben y conocen, que el azúcar. Y el niño pues acepta. Y al igual que ustedes, la mamá quedó con la duda: ¿por qué no le dijo eso hace un mes atrás? ¿Cierto? Y la mamá le preguntó y le dice Gandhi: es que hace un mes yo era adicto a los confites.
Y no podía decirle a ese niño que dejara de hacer algo que yo estaba haciendo. Entonces, en ese mes de tiempo, yo dejé de comer confites. Yo dejé de hacer aquello para poder tener moral, para poderle llamar la atención al niño. Un hombre que no tenía a Dios. Y nosotros que tenemos al Señor, a nuestro Dios, y no hemos aprendido que debemos de ser consecuentes, coherentes, congruentes con las cosas que decimos y hacemos. Por eso muchas veces no obtenemos la respuesta que esperamos, porque los que están a nuestro alrededor no son tontos. Ese tipo me dice que no hace ni papa él, menos yo nada. Muy lindo el consejo, pero a como llegaron se fueron vacíos. Ahora, vamos a Mateo 23, del 1 al 4. Mateo 23, del 1 al 4. Mateo capítulo 23, versículos del 1 al 4. Perdón. Dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, nótese que aquí dice que habló a la gente y a sus discípulos. Hace el énfasis. ¿Por qué? Porque a la gente Jesús les hablaba. Pero cuando Él le hablaba a sus discípulos, Él esperaba que sus discípulos hicieran algo. La gente no. La gente de la multitud, los que oyen, el montón, los que iban detrás del pan, los que iban detrás de los peces, que cuando ya no había pan y no había peces se fueron. Los que andan detrás de los milagros hoy, los que andan detrás de las cosas materiales hoy. Para esos no es esta palabra. Esta palabra es para los discípulos. Verso 2. Les dijo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Esos eran los maestros de la ley. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Qué soy yo? ¿Gente o discípulo? ¿Qué es usted? ¿Gente o discípulo? Dice: pero no hagan lo que hacen. Ellos decían: diezmen, pero no diezmaban. Amen a su prójimo, pero ellos no lo amaban. Ellos enseñaban bien porque enseñaban la ley de Dios. La ley de Dios es buena, ¿sí o no? Amén. No matarás, no robarás, no adulterarás, no cometerás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, honra a tu padre y a tu madre, no tendrás dioses ajenos, solamente al Señor tu Dios adorarás, no te harás imágenes. Amén. Son buenos y ellos enseñaban cosas buenas. El problema no estaba en la doctrina que enseñaban. El problema no está en la doctrina que se está enseñando en este lugar, porque ellos enseñaban buena doctrina. Disculpe, vamos a ver, no es el problema, sino que el problema no está resuelto si usted está en un lugar donde se predica sana doctrina. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, usted está en este lugar predicamos sana doctrina.
¿Sí o no? ¿Cómo sabe? Porque está de acuerdo a las Escrituras. Cuando usted le pregunte, cuando usted le enseñen algo y usted vaya a las Escrituras y en las Escrituras no diga nada de eso, venga acá, ¿dónde dice la Biblia eso? Aquí, pero es que el pasaje sigue hablando. No, eso es solamente ese pedacito. No, es que solo ese pedacito no. Tengo que seguir. Hacer como los de Berea, que escudriñaban la palabra a ver si lo que Pablo les estaba enseñando era así o no. Entonces, la buena doctrina o la sana doctrina como tal, sola, no le asegura ni a usted ni a mí que ya estamos bien. Porque estos fariseos y escribas enseñaban buena doctrina, enseñaban la ley de Dios, que es buena, pero hacían otra cosa. Entonces, aquí podemos estar enseñando bien, pero la pregunta del millón es, ¿qué voy a hacer con esta enseñanza? ¿La voy a poner en práctica? ¿La voy a atesorar? ¿Voy a reconocer? ¿Tengo humildad para reconocer de que he estado trabajando mal en esta y esta área? Tengo la humildad para decir, mira, esa palabra me tocó a mí porque yo de verdad soy de las personas que hace esto y esto y no hago aquello y aquello. Tener la humildad para reconocer, tengo una viga en mi ojo. Voy a sacarla primero antes de ir donde mi hermano, donde mi hermana, a decirle algo. Para eso se requiere humildad. Y el Señor nos manda a nosotros a ser humildes y no altivos. Entonces, el hecho de que estés recibiendo sana doctrina no te hace automáticamente un hacedor de la palabra. No. Ser hacedor de la palabra es algo que me corresponde a mí y le corresponde a usted hacer. Es un verbo, accionarse. Hacer. Y resulta que estos escribas y fariseos eran totalmente incongruentes entre lo que enseñaban y hacían. Cuando dice el verso 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ese pasaje no se debe de leer o no se debe de entender que ellos ponían cosas en los hombros de los hombres y las personas que fueran complicadísimas y que no fuera posible hacerlas, sino que llegaban ellos donde la viuda, porque el esposo le había dejado una hacienda que producía buen vino, que producía buen aceite. Hermana, y llegaban, ¿verdad?, vestidos así con sus trajes y sus filacterias guindando y colgando y como dice Mateo 6, caminando por las esquinas para que los hombres los vieran, y hacían largas oraciones en las esquinas y se metían donde estas mujeres viudas o donde cualquier persona que sabían que tenía algo que a ellos les podía interesar, y decían, hermana, su esposo no era buen ofrendante, él no diezmaba correctamente. Nosotros hemos venido hoy aquí a ayudarle a usted para que a partir de ahora los diezmos y las entradas al templo sean generosas. Usted debe empezar a hacer esto y esto y esto y esto y esto de acuerdo a la ley. Estrictos con la señora, con la viuda.
y empezaban a sacarle el aceite, el vino, el trigo, el pan y todo a la señora. Y era difícil porque ahora era viuda. Ahora tenía que sacar ella de sus propias fuerzas para administrar a los trabajadores, para administrar a los servidores, a los acreedores, para vender el vino, el aceite, el pan y poder traer los diezmos. Pero ellos ni siquiera el mosquito querían ofrendar. Entonces, no es que diezmar esté mal, no es que ofrendar esté mal, eso no es lo pesado de la carga, ni que son difíciles de llevar, sino que son estrictos con aquel, sumamente estrictos con la otra persona, pero cuando soy yo el que está cometiendo el delito, por así decirlo, entonces el Señor sabe que somos de carne y hueso, suavecito con ellos mismos. Ah, qué lindo se juzgan, ¿verdad? Fortísimo con el otro, le quieren arrancar la cabeza, le tiran directo a la yugular con los tacos de frente, como decimos. Son sumamente severos con el prójimo, pero cuando se trata de ellos mismos, suavizan todo. Eso es lo que está diciendo ese pasaje. No, hermanos, la Biblia es igual para usted y para mí, es una espada de doble filo, va para allá y viene para acá. Si soy estricto con usted, tengo que ser estricto conmigo mismo. Tan estricta es la palabra con usted como lo es conmigo. Entonces no es nada más de, Dios sabe. Además, yo soy servidor del templo, yo puedo, porque de vez en cuando yo hago eso. No. No, así no es. Está mal. No es así. Debemos de ser congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Porque no podemos andar enseñando una cosa y haciendo otra. No podemos. No debemos. No podemos en el sentido de que no se nos está permitido hacerlo. No debemos en el sentido de que no es conveniente para nosotros hacerlo. Y la otra parte está en el querer. Debo de querer hacerlo porque es mandato de Dios, palabra de Dios, para bien a mi vida. ¿Quién es el beneficiado al final de poner en práctica lo que aquí dice? Yo. Diga yo. Yo soy el beneficiado. Yo soy el que recibe. Yo soy el que me santifico. Yo soy el que lava la palabra. Yo soy el que recibo el lavamiento. Yo soy el que agrado a Dios, porque Él me amó. Yo soy el que busca esa santidad. Soy el que hace lo que a Él le agrada. Y con eso demuestro que soy justo, que soy redimido, que fui lavado por su sangre, que fui hecha una nueva criatura porque me arrepentí de mis pecados que hacía en otro tiempo y ya no los hago. Ya no camino en esa vida, ya no camino lo que hacía en Egipto, en el mundo, antes cuando vivíamos sin Dios, sin esperanza y sin fe en el mundo. No, ahora nosotros tenemos un norte diferente, se llama Jesucristo. Y nuestro único norte es la cruz de Cristo. Cualquier cosa que te desvíe a la derecha o a la izquierda, no debemos por qué seguirla. Nuestro camino debe ser trazado por la palabra, un camino de rectitud y de obediencia al Padre, en la fuerza que nos ha dejado Él por su Espíritu Santo obrando en nosotros. Y hermanos,
Esto no es algo que tiene William. Esto no es algo que tiene la hermana pastora Carla. No es algo que tiene el hermano pastor. No, esto lo tiene usted y lo tengo yo. Si hemos nacido de nuevo y tenemos a Dios en nuestro corazón, nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos? Querer hacerlo. Porque Él es el que produce en nosotros el querer como Él hacer por su buena voluntad. Yo debo estar dispuesto para que Él haga en mí. Debo estar dispuesto yo. La disponibilidad tiene que venir de parte mía. La aptitud correcta de parte mía y de parte suya. Eso es lo que necesitamos nosotros, hacer un alto en el camino, detenernos por un momento, dejar de ir tan acelerados y ponernos a pensar, ponernos a analizar. Y en este momento, hasta egoísta puede ser uno. Olvídese de todas las personas que hay alrededor suyo. Y no lo digo ahorita en este momento, sino en su vida. Su mamá, su papá, su hermano, su hermana, su hija, su nieto, su abuelo, no sé quién sea. Y piense en usted. ¿Por qué? Porque por más que usted quiera a su abuela, a su abuelo, a su mamá, a su nieto, a su hija, si usted está mal, no va a poder hacer nada por ella o por él. ¿Cómo puede un ciego guiar a otro ciego? Ambos se van en el hoyo. Yo necesito ver bien para poder guiar al otro. Entonces necesito primero trabajar en mí, sacar esa viga que está en mí, que esa viga no es solamente la falta de congregarme. Para los que no se congregan, ok, ahora me congrego. Está bien, perfecto. Ok, ¿y cómo estás con el diezmo? Ok, ahora tengo que trabajar con esa. Ahora, me congrego y diezmo. Ok, voy bien, qué excelente. Ahora, ¿cómo estás con la lectura de la palabra? En esa fallo. Bueno, entonces ahora me congrego, diezmo y leo mal la palabra. Ahora, ¿cómo estás en la oración? Esa me cuesta. Bueno, entonces ahora me congrego, diezmo, leo la palabra y oro. Y así sucesivamente voy sumando todo. Porque si en un momento, qué sé yo, por ejemplo, lo que estoy fallando es en el estudio de la palabra, no la estudio. Y entonces dejo la oración para someterme al estudio. Dicen por ahí que desviste un santo para vestir otro. No. Está como la persona que tiene el dinero para pagar el agua y le llegó el recibo de la luz, entonces cogió la plata del agua y pagó la luz y ahora debe el agua. Entonces coge la plata de la alacena y paga el agua, entonces ahora no tiene para comer. Entonces coge la plata del alquiler de la casa y compra comida y ahora no tiene para pagar. Y andamos tapando huecos y huecos y huecos y huecos y nunca nos ordenamos a hacer un ajuste para vivir bien. Debemos de ser congruentes, coherentes entre lo que decimos y hacemos. Para concluir, hermanos, es importantísimo poner atención a nuestra vida. Lo que creemos realmente, nuestros pensamientos. Y aquí volvemos otra vez, ¿conozco la palabra? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque el buen tesoro, el buen hombre va a sacar y va a decir lo bueno, pero del mal tesoro, el hombre malo saca lo malo. Y entonces si mi corazón no tiene palabra, cuando necesito algo, ¿qué voy a sacar? Cuando viene lo que venga, no sé ni qué hacer.
Me acuerdo de una enseñanza, una predicación del pastor que decía como título, ¿qué hacer cuando no sé qué hacer? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Actúo contrario a lo que Dios pide. Dios dice, confía en mí, y me voy a esos préstamos gota a gota. Y pido 100,000 colones prestados, y cuando me di cuenta perdí hasta las ganas, hasta el modo de andar. Digo que confío en Dios y no conozco su voluntad. ¿Cómo voy a confiar yo en alguien a quien no conozco? Es imposible. No conozco su ley moral, que son los mandamientos, etcétera, etcétera. No conozco sus palabras. Hablo mal de los demás. Hablo mal del pastor. Hablo mal de la iglesia. Hablo mal de la familia. Hablo mal del vecino, del pulpero, del carnicero, del jefe, del compañero, del profesor. Hablo mal de todo el mundo. Y después en un momento dado le digo, Cristo le ama. Y la otra persona que me conoce se ríe de mí de verdad. Con esa clase de vida que usted lleva y me dice a mí que Cristo me ama. La gente no es tonta, la gente que está alrededor nos conoce, y cuando decimos que somos cristianos, doblemente, porque están viendo a ver en qué momento hacemos algo, decimos algo, actuamos algo para señalarnos. Amén. Meditemos en esto, hermanos, y pongamos atención de cómo estamos caminando. Si estás haciendo así, caminando bien, ya sacaste muchas vigas de tus ojos, excelente, excelente, siga así, no desmaye, porque para eso es esta palabra. Y si ya lo está haciendo, excelente, de verdad que yo le felicito. Y sigamos trabajando en eso. Ayude a otros. Ya usted no tiene vigas o tiene muy pocas. Bueno, de donde no tenga nada, ayudemos a otros o ayude a otros. Quizá yo necesito la ayuda suya para corregir cosas en mi vida todavía, porque sí, así es. Todavía necesitamos ayudarnos los unos a los otros. Si te falta algo, procura con diligencia hacer los cambios necesarios. Bueno, hermano, yo meditando usted consigo mismo, bueno, yo ya he trabajado en esta área, en esto y en esto y en esto, pero creo que me falta un poquito aquí y acá. Ok, entonces sin descuidar estos, voy a empezar a trabajar con esto y esto y esto. Esposa, ayúdeme a trabajar con mi carácter. Cuando yo me enoje, cuando haga berrinche o ponga cara de ogro, hágamelo saber, porque yo muchas veces no me doy cuenta en qué momento yo hice una cara que fue grosera. Mi cara, mi rostro, mi gesto para usted. Dígame, ve, ahí es donde usted se... gracias. Gracias, amor. Dígame en dónde es que usted siente que yo le levanto la voz. En esto, ve aquí ahora, y pin. Gracias, amor, no lo había notado. Sigamos trabajando en eso. No lo volvió a hacer, no me volvió a decir, no me volvió a llamar la atención. ¿Por qué? Porque corregimos la acción. Pero hay que ser humilde para decirle a la esposa, amor, dígame las cosas que están mal. Y el machismo, tirarlo afuera. Eso no es de Dios. Es una ayuda idónea para los que somos casados. Para los que son hijos, respeta a tu padre y a tu madre. Hónralos.
entonces vamos a empezar a caminar mejor, vamos a empezar a corregir y vamos a poder empezar a hacer lo que esta palabra nos está diciendo que hagamos. Ahora, si te falta mucho, empieza hoy. Empieza hoy. No hay problema. Así era, no importa. Empiece hoy. Y en un tiempo no muy lejano, verá los frutos de ser un cristiano congruente. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. Dios eterno, a ti te damos muchas gracias. Toda la honra, la majestad, el reconocimiento de que tú eres Dios y estás en los cielos, y nosotros, seres humanos, acá en la tierra. Te damos gracias por esta palabra que tú has enviado a nosotros. Hazla producir, Señor, conforme al propósito para el cual tú la enviaste en nuestros corazones. Nuestros corazones, que son el lugar donde esta semilla está siendo sembrada, sea trabajada, Dios, o haya sido trabajada para que produzca al 30, al 60 o al 100 por uno, de acuerdo a tu voluntad y al propósito de cada uno de nosotros. Señor, que nosotros podamos ser diferentes en un mundo tan cruel, tan oscuro, tan lleno de tinieblas. Que tu luz brille en nosotros, Dios. Que nosotros seamos esa luz para los que están en tinieblas y en oscuridad, aunque cada vez nos ven con ojos de más odio, pero nosotros somos llamados a amarlos y de predicarles el Evangelio, para que por la ignorancia de ellos, Señor, por el Evangelio de Jesucristo, sean calladas esas bocas y procedan al arrepentimiento y dejen de ir al lugar hacia donde están yendo y sean pasados de muerte a vida, como lo fuimos nosotros una vez. Tenemos familiares, papá, mamá, abuelos, tíos, tías, primos, sobrinos, hermanos, cuñados, suegros, vecinos, compañeros de trabajo, jefes, compañeros de estudio, directores, profesores. Aún por el señor que vende los bolis y los confites afuera del colegio, de la escuela, Señor, las conserjes que limpian, el señor del autobús que me lleva hasta el destino, Señor, por todos y cada uno de ellos, Señor, que se están perdiendo hoy y que nosotros tenemos la verdad de Jesucristo. Que seamos portavoces de buenas noticias para ellos, oh Dios. Basta ya, Señor, de tanta quietud en nuestra vida. Es hora de ponerse a trabajar y hacer lo que tú nos has mandado hacer. Límpianos, Señor, por tu palabra. Por tu palabra, Señor, límpianos. Lo que conforme a ella necesita ser limpiado, porque ya fuimos limpios por tu sangre, pero todavía hay partes de nosotros que necesitan ir siendo cada vez mejores y más puras para ti, Señor. Ayúdanos a trabajar con la mentira, ayúdanos a trabajar con el chisme, Señor, a evitar y a quitar todo eso, Señor, rotundamente de nuestra vida. Menciono esos dos, Señor, pero hay otras tantas, Padre. Tanta distracción en el mundo, tanto tiempo que pasamos en redes sociales, viendo televisión,
haciendo cosas que no producen, Señor. Ayúdanos a redimir bien el tiempo, porque nuestra familia, nuestros amigos, nuestros hermanos se están perdiendo. Están perdiendo bendiciones en la tierra hoy. Incluso hermanos de la iglesia, Señor, están perdiendo el vivir en una comunión contigo de seguridad, porque dudan muchas veces de muchas cosas. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra llegue a lo más profundo de cada uno de nosotros y produzca lo que tú quieres que sea producido. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.